Bienvenidos, hermanos y hermanas. Hoy no has llegado aquí por casualidad. Tal vez estés luchando con una traición que aún duele, una situación injusta que te roba la paz, o una carga que sientes demasiado pesada para seguir adelante. Pero escúchame bien, este mensaje es para ti. Porque hay batallas que no te corresponden, heridas que no debes cargar solo, y relaciones que Dios nunca quiso que mantuvieras. Quédate conmigo, porque hoy vamos a descubrir cómo confiar en el Dios que nunca pierde una batalla, y cómo proteger el corazón que Él te dio para vivir en libertad. Hay momentos en la vida en que nos encontramos frente a batallas que jamás imaginamos enfrentar. Una traición que hiere lo más profundo del alma, una crisis financiera que nos deja sin aliento, una enfermedad que sacude los cimientos de nuestra fe. Y en medio de esas circunstancias sentimos la tentación de tomar el control. Queremos luchar, queremos arreglarlo todo, queremos demostrar que somos fuertes. Pero una y otra vez la palabra de Dios nos recuerda que esas luchas no nos pertenecen, le pertenecen al Señor. El pueblo de Israel llegó hasta la orilla del Mar Rojo, con el ejército del faraón pisándoles los talones. No tenían armas, ni estrategia, ni escapatoria posible. El temor llenó sus corazones al mirar atrás y ver al enemigo acercándose, dándose cuenta de que por sus propios medios no podían hacer nada. Pero entonces Moisés les dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Esa misma promesa sigue viva hoy para ti. El Señor no te llama a pelear batallas que no fueron destinadas para ti. Él te invita a confiar, a quedarte quieto y permitirle actuar como solo Él puede hacerlo. Aunque el enemigo parezca acercarse, aunque la situación parezca no tener salida, el mismo Dios que abrió el Mar Rojo es quien pelea hoy por ti. Cuando David se presentó ante Goliat, no era el más fuerte, ni el más alto, y mucho menos el más experimentado, pero comprendía algo que los demás habían olvidado. Esa batalla no era suya, era del Señor. Mientras los soldados de Israel temblaban de miedo, David se mantuvo firme, no por su habilidad, sino porque sabía que Dios lo libraría. La batalla es del Señor y Él te entregará en nuestras manos. Muchos de nosotros estamos intentando derrotar a Goliat con nuestras propias fuerzas. Luchamos contra el miedo, el rechazo, la ansiedad y la injusticia, creyendo que podemos vencer con lo que tenemos. Pero eso solo nos agota, perdemos el ánimo, se nos apaga la esperanza porque la carga es demasiado pesada. Sin embargo, Dios nunca nos pidió llevarla solos. Nunca nos mandó a confiar en nuestra sabiduría, en nuestros recursos o en nuestro poder. Él simplemente nos llamó a confiar en Él. El problema es que nos gusta tener el control. Queremos ver el resultado. Queremos saber cuándo y cómo actuará Dios. Pero la fe implica soltar, implica dar un paso atrás y permitir que Él se mueva a su manera y en su tiempo. El enemigo quiere hacernos creer que si no luchamos, perdemos. Pero la verdad es que cuando entregamos la batalla al Señor, se la damos al único que jamás ha sido derrotado. Hay una paz profunda que llega cuando creemos de corazón que la batalla le pertenece a Dios. Eso no significa quedarnos de brazos cruzados. Significa orar en vez de entrar en pánico, adorar en vez de preocuparnos, confiar en vez de temblar. Y cuando hacemos eso, encontramos nuestra fuerza, no en lo que somos capaces de hacer, sino en el poder inquebrantable de nuestro Dios. Josafat, el rey de Judá, se enfrentó a un ejército enemigo que parecía imposible de vencer. Desde cualquier punto de vista humano, no había esperanza. Pero en lugar de huir o de buscar una estrategia, se volvió hacia Dios. Ayunó, oró y proclamó delante de su pueblo: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor. Y mientras cantaban alabanzas al Señor,
Los enemigos se destruyeron entre sí y la victoria llegó sin que ellos tuvieran que levantar una espada. Ese mismo Dios pelea por ti hoy. Tal vez te sientes rodeado, superado, sin fuerzas, pero la batalla no es tuya, es de Él. Nada resulta más difícil para el corazón humano que esperar. Vivimos en un mundo que se mueve deprisa, que exige resultados inmediatos. Queremos respuestas ya, queremos justicia ya. Queremos que nuestras oraciones se contesten ahora. Y cuando las cosas no suceden en el momento que esperamos, cuando ese cambio tan anhelado se retrasa, comenzamos a dudar. Nos preguntamos si Dios se ha olvidado de nosotros, si ha ignorado nuestro sufrimiento, si en verdad escucha nuestras oraciones. Sin embargo, la palabra nos enseña algo distinto. Nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto, aunque muchas veces no lo comprendamos. Abraham recibió una promesa, la promesa de que sería padre de muchas naciones, pero los años pasaban y no había señales de cumplimiento. Él y Sara envejecieron y la esperanza de tener un hijo parecía desvanecerse. Esperaron una y otra vez, pero el hijo no llegaba. Y en medio de su desaliento, intentaron resolverlo por sus propios medios. Pensaron que tal vez Dios necesitaba su ayuda, tal vez se había olvidado, tal vez les correspondía a ellos encontrar la solución. Pero Dios jamás llegó tarde, nunca perdió el control del calendario. Él tenía un momento señalado, y cuando ese momento llegó, Sara dio a luz a Isaac, tal como el Señor lo había prometido. Nosotros no somos distintos. Cuando no vemos frutos, empezamos a dudar si Dios realmente está obrando. Intentamos forzar las cosas, hacer que ocurran con nuestras propias fuerzas, pero cuando nos adelantamos a Dios, terminamos complicando más la situación. Nos alejamos de su voluntad y nos cargamos con pesos que nunca debimos llevar. Pero cuando confiamos en su tiempo, descubrimos que su plan siempre supera cualquier cosa que hubiéramos imaginado. José recibió un sueño en el que se le mostraba como líder, pero en vez de ascenso inmediato, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue acusado injustamente y echado en la cárcel. Durante años, todo indicaba que aquella promesa nunca se cumpliría. Pero lo que José no sabía era que Dios lo estaba preparando. Cada prueba, cada tropiezo, cada demora formaba parte de un plan mayor. Y cuando llegó el momento oportuno, fue sacado del calabozo y llevado al palacio en un solo día. Si se hubiera rendido, si hubiese perdido la fe, se habría perdido también el destino glorioso que Dios le tenía reservado. Por eso la Biblia afirma que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:001. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar, tiempo para esperar y tiempo para recibir respuesta. Momentos en que parece que Dios guarda silencio y momentos en que su poder se manifiesta claramente. Pero el hecho de que no veamos resultados no significa que Él no esté obrando. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús, esperando que viniera de inmediato, pero Jesús se demoró. Para cuando llegó, Lázaro llevaba ya 4 días muerto. Parecía demasiado tarde. La gente lloraba, convencida de que si Jesús hubiese llegado antes, su hermano seguiría con vida. Pero no comprendían que el plan del Señor era mucho más grande. No solo venía a sanar, venía a resucitar. Aquella demora no era abandono, sino preparación para un milagro aún mayor. Las demoras de Dios no son rechazos. Lo que a nosotros nos parece un revés, muchas veces es el inicio de algo más grande de lo que podemos imaginar. Tal vez no entendemos por qué debemos esperar, por qué no se abren las puertas, por qué aún no llega la respuesta, pero podemos confiar en que Dios ve lo que nosotros no vemos. Él conoce lo que nosotros ignoramos. Y cuando llega el tiempo indicado, actuará de forma que no quede duda alguna
de que fue su mano la que se movió. Hay algo muy profundo en el corazón humano que clama por justicia. Cuando nos lastiman, cuando nos traicionan, cuando mienten sobre nosotros, nos maltratan o se aprovechan, nuestra primera reacción es defendernos. Queremos hacer justicia por nuestras propias manos. Queremos que los que nos han herido sientan el mismo dolor que nos causaron. Pero la Biblia nos ordena otra cosa. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esa no es una orden fácil de seguir. Todo en nosotros quiere responder, quiere arreglar las cosas a nuestra manera. Nos cuesta esperar la justicia del cielo, queremos verlo ya. Pero Dios nos pide que demos un paso atrás, que soltemos el control y confiemos en que Él se encargará. Eso no significa que las injusticias que hemos sufrido no tengan importancia. No quiere decir que debamos cerrar los ojos ante el mal. Significa que confiamos en aquel que lo ve todo, que conoce cada corazón y que juzga con justicia perfecta. Observa la historia de José. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo dieron por muerto. Tenía motivos de sobra para guardar rencor, para buscar venganza cuando finalmente alcanzó el poder en Egipto. Pero José comprendía una verdad profunda. Aquello que sus hermanos intentaron para dañarlo, Dios lo transformó en bien. No necesitó tomar represalias porque sabía que Dios estaba al mando. David también vivió momentos similares. Mientras huía de Saúl, tuvo más de una oportunidad para acabar con su perseguidor y tomar el trono que el mismo Dios le había prometido. Sus hombres incluso le decían que ese era el momento ideal para actuar. Pero David se negó. Sabía que no le correspondía a él hacer justicia por sus propias manos. Comprendía que el juicio pertenece solo a Dios, y porque supo esperar, porque confió en el tiempo del Señor, llegó a ser rey de una manera que nadie podía negar que venía directamente de Dios. Jesús mismo es el mayor ejemplo de esto. Fue acusado sin razón, fue burlado, golpeado y finalmente clavado en una cruz. En cualquier instante pudo haber invocado a legiones de ángeles para acabar con sus enemigos. Pero en lugar de eso, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si alguien tuvo el derecho de buscar venganza, fue Jesús. Y sin embargo, dejó el juicio en manos del Padre. Eso es lo que Dios espera también de nosotros. Él ve cada injusticia, conoce cada mentira dicha contra ti, sabe quién te ha traicionado y promete que Él se encargará. Tal vez no ocurra como tú esperas. Tal vez no suceda con la rapidez que deseas. Pero Dios es juez justo y no permitirá que el mal quede impune. Cuando nos aferramos a la venganza, contaminamos nuestro corazón. El rencor, la ira y la amargura comienzan a ocupar su lugar. Y cuanto más tiempo los mantenemos, más poder tienen sobre nosotros. Pero cuando soltamos ese peso y se lo entregamos a Dios, cuando de verdad confiamos en que Él peleará por nosotros, encontramos libertad, encontramos paz, descubrimos que ningún enemigo, ninguna traición, ninguna injusticia es más grande que nuestro Dios. Siempre habrá personas que nos dañen, siempre habrá momentos que nos parezcan profundamente injustos, pero nuestro llamado no es responder con enojo. Nuestro llamado es amar, perdonar y creer que Dios se ocupará del resto. Él nunca ha fallado, nunca ha ignorado un solo acto de injusticia. Y en su tiempo perfecto pondrá todas las cosas en su debido lugar. Existen batallas en esta vida que no pueden enfrentarse con fuerza humana. Hay luchas que ningún dinero, poder ni influencia pueden resolver. Son batallas del espíritu, una guerra invisible que se libra a nuestro alrededor cada día. La Biblia lo declara con claridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los desafíos que enfrentas, el miedo, la ansiedad, la tentación, la opresión, no son meramente situaciones físicas. Son combates espirituales y por lo tanto requieren armas espirituales. Con demasiada frecuencia intentamos luchar estas batallas con nuestras propias fuerzas. Cuando sentimos que somos atacados, respondemos con enojo. Cuando el temor nos invade, tratamos de controlar todo lo que nos rodea. Cuando nos desanimamos, buscamos consuelo en personas o cosas que jamás podrán llenar el vacío del alma. Pero ninguna de esas son las herramientas que Dios nos ha dado. No hemos sido llamados a pelear con los puños, con las palabras, ni con las emociones. Hemos sido llamados a luchar revestidos con la armadura de Dios. En el capítulo 6 de Efesios, la Biblia nos habla de esta armadura y nos exhorta a ceñirnos con el cinturón de la verdad, porque el enemigo es mentiroso y solo la verdad de Dios tiene el poder de liberarnos. Nos llama a vestirnos con la coraza de justicia, porque el pecado abre la puerta a los ataques del enemigo, pero la justicia guarda nuestros corazones. Nos instruye a calzarnos con el evangelio de la paz, porque en medio del desorden y la confusión necesitamos la firmeza que solo la palabra de Dios nos puede dar. Nos anima a levantar el escudo de la fe, porque el adversario lanza dardos encendidos de duda, de temor y de desaliento, y es la fe la que apaga cada uno de ellos. Nos manda a proteger nuestra mente con el yelmo de la salvación, porque ahí, en los pensamientos, se libra una gran batalla, y si el enemigo logra dominar nuestra mente, terminará por gobernar nuestra vida. Finalmente, nos instruye a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra única arma ofensiva contra el enemigo. Jesús mismo nos mostró el poder de estas armas espirituales cuando fue tentado en el desierto. Después de haber ayunado durante 40 días, el diablo vino con engaños y tentaciones, intentó torcer las escrituras, le ofreció poder y gloria a cambio de rendirse a sus condiciones. Pero Jesús no discutió, no peleó con argumentos humanos, simplemente declaró: escrito está. Y con la palabra de Dios hizo callar al tentador. Si el mismo Hijo de Dios confió en las Escrituras para enfrentar sus pruebas, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? La oración es también un arma poderosa en la lucha espiritual. Al orar, no hablamos al viento, sino que invocamos el poder del cielo para que intervenga en nuestra situación. Cuando la iglesia primitiva enfrentó la persecución, no respondieron con violencia ni con protestas, sino que se postraron en oración, y la presencia de Dios sacudió los lugares donde estaban reunidos. El ayuno es otra herramienta que Dios nos dio, una manera de humillarnos ante Él y declarar que necesitamos su fortaleza más que el alimento diario. Cuando Daniel ayunó, recibió revelación celestial. Cuando Esther ayunó, su pueblo entero fue salvado. Jesús mismo enseñó que ciertos espíritus malignos solo se enfrentan con oración y ayuno. La adoración es otra arma en esta guerra espiritual. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, golpeados y encadenados, no se quejaron, no se rindieron. Empezaron a alabar al Señor y en medio de sus cantos, las puertas de la prisión se abrieron. La adoración cambia el ambiente, atrae la presencia de Dios a la batalla, y donde está Él, el enemigo no puede permanecer. Día tras día estamos en medio de una batalla, lo sepamos o no. El adversario buscará desviarte, desanimarte, tentarte y debilitar tu fe, pero el Señor ya te ha provisto de todo lo necesario para mantenerte firme. Las armas de este mundo no ganan guerras espirituales, pero las de Dios tienen el poder de derribar fortalezas, romper cadenas y traer victoria. Cuando te vistes con toda la armadura del Señor
y peleas con las armas de la oración, la escritura, el ayuno y la adoración, no hay tinieblas que puedan vencerte. La lucha es real, pero también lo es el poder de Dios, y Él ya te ha dado todo lo necesario para permanecer firme. Nada escapa a los ojos de Dios, ni un pensamiento, ni una intención, ni una acción. Él ve lo que nadie más ve, conoce lo que nadie más conoce. Las personas pueden esconder sus pecados de los demás, pueden cubrir sus faltas, llevar una doble vida, pero no pueden ocultarse del Señor. La Biblia declara: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15, versículo 3. No hay rincón donde su mirada no alcance, ni intención escondida que él no comprenda. Cuando Agar fue expulsada al desierto, abandonada y sin esperanza, pensó que estaba completamente sola. Pero Dios la miró, escuchó su llanto, se le apareció y le hizo una promesa. Y en ese encuentro, ella lo llamó El Roi, el Dios que me ve. En ese instante comprendió que nunca había estado fuera de la mirada del Señor. Aunque se sintiera olvidada, aunque la hubieran tratado con crueldad, Dios no la había dejado de observar ni un solo momento. Ese mismo Dios te ve a ti hoy. Él contempla tu dolor, tus luchas, esas batallas internas que nadie más conoce. Nunca estás solo, aunque parezca que nadie te entiende. Pero esta verdad tiene también otra cara. Así como el Señor contempla el sufrimiento de los inocentes, también ve la maldad que hay en el mundo. Él percibe la injusticia, la dureza del corazón, los pecados ocultos que nadie más conoce. Nada pasa desapercibido ante sus ojos. Cuando Caín mató a su hermano Abel, creyó que nadie lo había visto. Enterró el cuerpo y siguió su camino. Pero Dios le habló y le dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Aunque el mundo permaneciera en silencio, Dios lo vio todo. Hay quienes piensan que pueden salirse con la suya, engañan a los demás, borran sus huellas y hasta creen que, como el juicio no ha llegado aún, no llegará jamás. Pero Dios es paciente, no ciego, es compasivo, pero también justo. Da tiempo para el arrepentimiento, pero llegará el momento en que todo saldrá a la luz. La Escritura dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Nada queda en el olvido. Cada acto será tenido en cuenta. En los tiempos de Noé, la tierra estaba llena de violencia y corrupción. Las personas vivían como si Dios no existiera, como si pudieran hacer lo que quisieran sin afrontar consecuencias. Pero el Señor lo veía todo, y a su debido tiempo envió su juicio sobre la humanidad. Sin embargo, aún en medio del juicio, ofreció misericordia. Proporcionó un arca, una vía de salvación para aquellos que estuvieran dispuestos a creer. Ese mismo Dios continúa viendo hoy, sigue velando por el mundo y sigue llamando a las personas al arrepentimiento antes de que llegue el día del juicio. En la vida de José, fue acusado falsamente y encarcelado por algo que no había hecho. A simple vista, parecía que la injusticia había triunfado. Pero Dios estaba al tanto, Él conocía la verdad, y en su tiempo perfecto sacó a José de la prisión y lo colocó en un lugar de honra. Cuando somos maltratados, cuando nos acusan sin razón, cuando alguien nos traiciona, no necesitamos tomar venganza. El Señor ve cada detalle y es Él quien se encarga de hacer justicia. Jesús habló sobre esto al advertir sobre la hipocresía. Le dijo a los fariseos que eran como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. La gente admiraba sus actos religiosos, su aparente santidad, pero Dios veía lo que había en sus corazones. Él ve más allá de las apariencias. Sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso. No se deja impresionar por ritos externos si el corazón está lejos de Él. Para los que están cansados,
para los que se preguntan si alguien ve su dolor, para los que sienten que la justicia nunca llega, Dios ve. Y para quienes creen que pueden pecar sin enfrentar las consecuencias, para los que piensan que pueden engañar al mundo entero, Dios también los ve. Él no está lejos, no está desentendido. Él observa, Él obra, y en su tiempo perfecto sacará todo a la luz. La fe no consiste solo en creer cuando todo va bien. La fe no consiste solo en confiar en Dios cuando todo va bien. La verdadera fe se revela en medio del fuego, se purifica a través de las pruebas, se fortalece en la adversidad y se afirma frente a la oposición. La Escritura nos exhorta así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 1 Corintios 16, 13. El mundo se tambaleará, las circunstancias cambiarán, las tormentas llegarán, pero quienes permanecen firmes en la fe no serán sacudidos. Sadrac, Mesac y Abednego se plantaron ante el rey más poderoso de la tierra, amenazados con ser arrojados a un horno ardiente si no se inclinaban ante un ídolo. Tenían todas las razones humanas para ceder. Podrían haber pensado: Dios conoce nuestro corazón, o inclinarnos por fuera, pero no por dentro. Sin embargo, se negaron, proclamaron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Eso es fe. Fe que declara: Dios puede librarme, pero si no lo hace, igual confiaré en Él. Fueron lanzados al fuego, pero las llamas no los consumieron, porque el Señor estaba con ellos. Daniel enfrentó una prueba semejante. Se promulgó una ley que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, una trampa para hacerlo caer. Pero Daniel no titubeó, no se escondió, no ocultó su fe. Abrió su ventana como siempre lo hacía y oró 3 veces al día. Fue arrojado al foso de los leones, pero las fieras no pudieron tocarlo, porque Dios cerró sus bocas. Daniel se mantuvo firme y Dios honró su fidelidad. La fe no depende de lo que se ve. La fe es creer antes de ver el milagro. Pedro caminó sobre las aguas, logró lo imposible mientras tenía la mirada fija en Jesús. Pero en cuanto apartó los ojos y se concentró en el viento y las olas, cuando miró la tormenta y no al Salvador, comenzó a hundirse. Eso mismo nos ocurre cuando el miedo supera nuestra fe. Las tormentas vendrán. El enemigo intentará sembrar dudas, despertar temores, debilitar nuestra confianza en las promesas de Dios. Pero si mantenemos los ojos puestos en Cristo, si nos aferramos a su palabra, permaneceremos firmes. Los creyentes del primer siglo fueron perseguidos, encarcelados, golpeados e incluso asesinados por su fe en Jesús. Pudieron haberlo negado para salvar la vida, pero sabían que esta tierra no era su hogar. Tenían claro que agradar a Dios era más valioso que ganarse el favor de los hombres. Esteban, el primer mártir, predicó el evangelio con valentía, aun cuando sus enemigos alzaban piedras para matarlo. Y mientras entregaba su espíritu, vio el cielo abierto y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Se mantuvo firme hasta el final y el cielo lo recibió con brazos abiertos. La fe no es una emoción. Las emociones cambian, pero la fe se apoya en la verdad eterna de la palabra de Dios. Cuando todo a nuestro alrededor se tambalea, cuando la vida parece no tener sentido, la fe afirma: confiaré en Dios de todas maneras. La fe declara, aunque no entienda, creo que Dios tiene el control. La fe sostiene: no me dejaré llevar por lo que veo, porque sé que mi Dios es fiel. Abraham esperó largos años por la promesa de un hijo. Cada año que pasaba hacía parecer más imposible el cumplimiento. Pero está escrito: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20.
Incluso cuando todo parecía perdido, él creyó. Aún sin señales visibles, confió. Y porque se mantuvo firme, vio realizada la palabra del Señor. Siempre habrá oposición a la fe. Siempre existirán pruebas que pondrán a prueba nuestro corazón, desafíos que intentarán hacernos caer. Pero la fe es ese ancla que nos sostiene firmes cuando todo lo demás se derrumba. El enemigo quiere que renuncies, quiere que dudes, él quiere que te desanimes. Pero si te mantienes firme, si no sueltas la fe, verás la bondad del Señor. La fe no es solo para los días de sol, también es para las jornadas más difíciles, para las noches más oscuras, para esos momentos en que nada parece tener sentido. Y aún en medio de todo eso, Dios sigue siendo fiel. Desde el principio de los tiempos, jamás ha habido una batalla en la que Dios haya sido vencido. Nunca ha existido un instante en que lo hayan superado, sorprendido o dominado. No es un Dios que a veces gana, es un Dios que siempre triunfa. No hay fuerza en el cielo ni en la tierra que pueda resistirse a Él. Ninguna arma forjada contra su pueblo podrá prosperar. Ningún plan del enemigo tiene el poder de frustrar sus propósitos. La Biblia proclama: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Éxodo 15:03. Él no conoce la derrota, ni la conocerá jamás. La historia misma es testigo de las victorias de Dios. Cuando el faraón esclavizó al pueblo del Señor y se negó a dejarlos libres, todo parecía indicar que el mal había ganado. El ejército del faraón era temido, su imperio poderoso, y los israelitas no eran más que esclavos oprimidos. Pero Dios ya había determinado el final, enviando plagas, abriendo el mar rojo y haciendo que las aguas tragaran al ejército egipcio. Mostró que para Él no hay imposibles. Él siempre vence. Cuando Goliat se burló de los ejércitos de Israel, cuando los desafió y se levantó contra el Dios viviente, los soldados se llenaron de miedo. Nadie se atrevía a enfrentarlo, hasta que un joven pastor se presentó en el campo de batalla. David no tenía la fuerza de un guerrero, ni llevaba la armadura de un soldado, pero poseía algo más poderoso, una fe firme en el Dios que nunca pierde. Con una sola piedra, Goliat cayó. La batalla era del Señor y la victoria ya estaba escrita. Una y otra vez, el pueblo de Dios se ha enfrentado a desafíos imposibles, a enemigos que parecían invencibles, a situaciones donde no había esperanza, pero el resultado nunca cambió. Los muros de Jericó se vinieron abajo, no por el poder de los israelitas, sino por el poder de Dios. Los madianitas fueron derrotados por el pequeño ejército de 300 hombres que guiaba a Gedeón, no por su estrategia, sino por la mano del Señor. Elías, solo frente a los profetas de Baal, vio descender fuego del cielo. En cada lucha, en cada obstáculo, la fuerza de Dios se manifestó y su victoria fue total. Aun cuando todo parecía perdido, Dios seguía teniendo el control. Cuando arrestaron a Jesús, cuando lo golpearon y lo clavaron en una cruz, sus enemigos celebraron. Los líderes religiosos creyeron haberlo silenciado. Los soldados romanos lo ridiculizaron. Sus discípulos estaban desconsolados, creyendo que todo había terminado, pero no comprendían que la cruz no era una derrota. Fue la victoria más grande que la historia haya conocido. El pecado fue vencido. La muerte fue derrotada. La tumba no pudo retenerlo. Al tercer día se levantó con poder, demostrando de una vez por todas que no hay nada ni nadie que pueda oponerse al poder de Dios. El mismo Dios que triunfó en cada batalla del pasado sigue venciendo hoy. Aunque el mundo parezca cada vez más oscuro, aunque el enemigo se muestre más fuerte, aunque la situación parezca sin salida, Dios no se tambalea, no se deja intimidar, no lucha por obtener el control, porque Él ya reina con autoridad absoluta y su victoria es segura. Hay momentos en los que parece que el enemigo está ganando. Hay días en que el mal parece avanzar,
en que la injusticia lleva la delantera, en que pareciera que Dios guarda silencio. Pero que aún no veas la victoria no significa que no esté en camino. Cuando Jesús estuvo en la tumba, los discípulos pensaron que todo había terminado. Pero lo que no comprendían era que el domingo se acercaba. El enemigo querrá hacerte creer que tus luchas te van a destruir, que las batallas te quebrarán, que tu situación no tiene solución. Eso significa que el Señor espera que usemos el entendimiento que Él mismo nos ha dado. Quiere que tengamos discernimiento al decidir a quién dejamos entrar en nuestras vidas y cómo mostramos nuestra bondad. Ser amable no es tolerar el pecado. Tampoco significa permitir que personas dañinas permanezcan cerca de ti. No es decir sí a todo, ni desgastarte por quienes no respetan tus límites. En Mateo 10:16, Jesús les dijo a sus discípulos: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso quiere decir que debemos ser tiernos, amorosos y bondadosos, pero también prudentes, sabios y atentos. Algunos de ustedes han estado dando sin medida, compartiendo su bondad con personas que solo reciben y jamás devuelven. Han estado mostrando gracia a quienes constantemente se aprovechan de ustedes, creyendo que eso es lo que significa ser cristiano. Pero escúchame bien, Jesús nunca se dejó manipular. Se alejó de quienes buscaban hacerle daño antes de que llegara su hora. No se entregó a aquellos que tenían malas intenciones. No dedicó su tiempo ni su energía a los que solo lo buscaban por los milagros, sin ningún interés en seguirle. Fue compasivo, pero no fue ingenuo. Dios quiere que tú tengas esa misma sabiduría. Hay momentos en los que la verdadera bondad consiste en alejarse. Hay ocasiones en que la amabilidad se expresa diciendo no. Hay situaciones en las que ser bondadoso es poner límites claros. Hay momentos en que la bondad es protegerte de quienes buscan lastimarte. Perdonar es un mandato, pero la confianza debe ganarse. El hecho de que perdones a alguien no significa que debas seguir permitiéndole acceso a tu vida. Proverbios 22:3 dice: El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Eso quiere decir que el sabio ve venir el peligro y actúa con precaución, mientras que el necio ignora las señales y termina sufriendo las consecuencias. Si ves que alguien te está hiriendo una y otra vez, que te miente o no respeta tus límites, no es falta de amabilidad tomar distancia. Al contrario, es una muestra de sabiduría. Algunos de ustedes necesitan dejar de sentirse culpables por cuidar su paz interior. Algunos deben dejar de pensar que ser cristiano significa permitir que los demás pasen por encima de uno. Eso no fue lo que hizo Jesús, y tampoco es lo que Él espera de ti. Dios quiere que seas bondadoso, pero no desea que seas ingenuo. El mismo Jesús fue rechazado y traicionado. Era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, y aún así fue despreciado por muchos. Vino a traer salvación, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos y a anunciar la buena noticia del reino de Dios. Pero en lugar de ser recibido con brazos abiertos, encontró oposición, burlas y finalmente la traición de quienes estaban más cerca. Si el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, fue rechazado, entonces no deberíamos asombrarnos cuando a nosotros también nos rechacen. Desde el inicio de su ministerio, Jesús enfrentó oposición. Los líderes religiosos, fariseos y saduceos lo vieron como una amenaza. No se alegraron con sus milagros. No celebraron cuando echaba fuera demonios ni cuando resucitaba a los muertos. Por el contrario, lo acusaban de estar poseído, de violar la ley, de blasfemar contra Dios. No podían aceptar que el Mesías que esperaban
no llegara como ellos imaginaban. Jesús no vino a buscar poder ni riquezas, no se sometió a sus tradiciones ni buscó su aprobación. Más bien expuso su hipocresía y por eso lo rechazaron. Incluso en su propia tierra, en Nazaret, Jesús fue rechazado. Los que lo vieron crecer no podían aceptar que él era el Hijo de Dios. Cuando predicó en la sinagoga, se escandalizaron por sus palabras. Decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? No podían ver más allá de lo conocido. Se negaron a creer en él, y la Biblia dice que no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Aquellos que deberían haberlo conocido mejor fueron los que no lo aceptaron. Pero quizás el rechazo más profundo que sufrió Jesús vino de uno de sus propios discípulos. Judas Iscariote, uno de los 12 escogidos por él, caminó junto al Maestro durante 3 años. Fue testigo de los milagros, escuchó sus enseñanzas, vio de cerca su compasión y su amor. Y sin embargo, por 30 piezas de plata, entregó al Hijo de Dios. Condujo a los soldados al huerto de Getsemaní y los saludó con un beso, en el acto más hipócrita que se pueda imaginar. Jesús sabía que Judas lo traicionaría, sabía que Pedro lo negaría, sabía que sus discípulos se dispersarían cuando lo arrestaran, y aún así eligió amarlos. Compartió el pan con ellos, les lavó los pies. Ese es el alcance de su amor. Pero eso no quita que fue abandonado por quienes más amaba en su hora más angustiosa. Cuando fue llevado ante Pilato, la multitud que antes gritaba Hosana, ahora pedía a voces: crucifícalo. Las mismas personas que lo habían seguido, que habían presenciado sus milagros, le dieron la espalda. Eligieron a un criminal, Barrabás, por encima del Hijo de Dios, sin pecado. Lo ridiculizaron, le escupieron, le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza y lo clavaron en una cruz. El rechazo fue total. Jesús conoce el rechazo como nadie más podría comprenderlo. Vivió el dolor de ser incomprendido, acusado falsamente y abandonado. Él sabe lo que es amar profundamente y que ese amor sea rechazado. Sabe lo que se siente cuando un amigo traiciona la confianza. Sabe lo que es quedarse solo. Si a Jesús lo rechazaron, no deberíamos esperar ser aceptados por todos. Si fue traicionado, no debería sorprendernos cuando personas que amamos nos den la espalda. El mundo lo rechazó y también rechazará a quienes lo sigan. Pero Jesús jamás permitió que el rechazo lo apartara de su propósito. No dejó que la traición lo volviera amargado. No permitió que el odio de los demás cambiara su identidad. Permaneció fiel a su misión, firme en su llamado y obediente a su Padre Celestial. Cuida tu corazón de aquellos que buscan hacerte daño. La Escritura nos enseña en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso quiere decir que tu corazón tiene un valor inmenso. Es la fuente de tu existencia. Allí nacen tus emociones, tus deseos, tus decisiones. Y precisamente por ser tan valioso, debe ser protegido. Pero la verdad es que no todos los que están en tu vida vienen con buenas intenciones. No todos los que te sonríen son tus amigos. No todos los que se acercan a ti han sido enviados por Dios. Hay quienes buscarán dañarte, ya sea por medio del engaño, la manipulación o una traición directa. Por eso el Señor nos llama a cuidar el corazón. Jesús mismo vivió según este principio. La palabra dice en Juan 2:24-25: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús amaba a todos, pero no confiaba en todos. Era bondadoso, pero también sabio. Sabía que muchos lo seguían no porque creyeran en él, sino porque buscaban algo de él. Algunos querían ver milagros, otros buscaban poder, y algunos solo esperaban una oportunidad para traicionarlo. Por eso cuidaba su corazón, no se dejaba engañar, amaba con entrega,
pero con discernimiento. En tu vida también hay personas que no buscan lo mejor para ti. Algunos aparentan estar de tu lado, pero en realidad trabajan en tu contra. Hay quienes sienten envidia por lo que Dios está haciendo contigo. Algunos desean verte atrapado en el pecado o en relaciones dañinas. Otros solo quieren aprovecharse de ti por lo que puedes ofrecerles. Y si no estás alerta, terminarán drenándote en lo espiritual, en lo emocional e incluso en lo físico. Por eso Dios nos llama a estar atentos, a usar la sabiduría, a tener discernimiento sobre a quienes permitimos estar cerca de nosotros. El enemigo usa personas para distraer, desalentar y destruir. Pondrá en tu camino gente que parece inofensiva, pero con el tiempo te alejan del plan de Dios, debilitan tu fe, siembran dudas y te empujan a ceder ante el pecado. No siempre se presentan como enemigos. A veces se muestran como amigos, incluso como familiares. Pueden decir lo correcto, darte seguridad, prometer lealtad, pero la Biblia nos recuerda en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Las palabras pueden engañar, pero las acciones revelan la verdad. Si alguien constantemente trae confusión, caos y dolor a tu vida, si en lugar de animarte en la justicia, te alienta al pecado, si en lugar de edificarte, te desgasta, entonces debes cuidar tu corazón. El perdón es un mandato, pero la confianza es una decisión. Algunos creen que porque estamos llamados a amar y perdonar, debemos permitir que todos tengan acceso a nuestras vidas. Pero incluso Jesús puso límites. No corrió detrás de los que se alejaban. No trató de convencer a Judas para que no lo entregara. Él no se entregó a aquellos que terminarían traicionándolo. Perdonó, sí, pero no permitió que lo manipularan. Si tú estás rodeado de personas que constantemente te hacen daño, que no respetan tu fe o que te alejan de Dios, ha llegado el momento de dar un paso atrás. Es tiempo de orar con sinceridad y pedirle al Señor discernimiento, que te muestre con claridad quién debe permanecer en tu vida y quién no. Es momento de dejar de abrir el corazón a quienes se aprovechan de tu bondad. Es hora de proteger tu interior. La verdadera amabilidad siempre camina de la mano con la sabiduría. No se trata solo de ser cortés o de decir sí a todo. No consiste en dejar que los demás pasen por encima de ti, ni en confundir la pasividad con el amor. La bondad genuina se basa en la verdad y el discernimiento. La Escritura nos llama a ser amables, pero también a ser sabios. Nos instruye a amar al prójimo, pero sin ser cómplices del pecado. Nos ordena servir, pero nunca a costa de nuestra salud espiritual. Jesús fue el ejemplo perfecto de la compasión y sin embargo jamás fue ingenuo. Amó profundamente a los pecadores, pero nunca sacrificó la verdad por agradar a los demás. Recibió a los que estaban perdidos, pero no los dejó permanecer en su pecado. Cuando el joven rico se le acercó, Jesús no le dijo lo que él quería oír. Le habló con verdad, aunque fuera difícil de aceptar. Cuando los fariseos intentaron atraparlo con preguntas maliciosas, él respondió con sabiduría y no permitió que lo manipularan. Su bondad siempre iba acompañada de entendimiento. Muchos creen que ser bondadoso es aceptar cualquier cosa. Suponen que el amor verdadero siempre es suave, que nunca incomoda, que siempre cede. Pero la bondad que viene de Dios no es ciega ni insensata. No ignora las señales de advertencia ni justifica lo que está mal. La verdadera amabilidad ve las cosas como son y actúa con responsabilidad. No significa dar sin medida a quien solo busca aprovecharse. No quiere decir perdonar continuamente a quien no muestra arrepentimiento mientras tú te expones al daño. No implica mantener cerca a personas tóxicas solo por temor a parecer poco amoroso. Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Esto quiere decir que, en ocasiones,
La verdadera amabilidad requiere conversaciones difíciles. Significa decir la verdad aunque duela. Quien te halaga mientras te lleva al error no es realmente bondadoso. Quien te miente para que te sientas bien momentáneamente no te está amando. Pero quien te habla con sinceridad y cuidado, incluso cuando sus palabras incomodan, está mostrando una bondad auténtica. Jesús no dudó en reprender a Pedro cuando fue necesario. No tuvo temor de señalar la hipocresía cuando la vio. No vaciló en corregir a quienes malinterpretaban el carácter de Dios. Pero todo lo hizo con amor. Cada palabra suya, por firme que fuera, estaba impregnada de la sabiduría divina. Su bondad jamás encubrió el pecado. Su misericordia no justificó lo incorrecto. Su paciencia nunca fue una excusa para seguir en rebeldía. Algunas personas tratarán de sacar provecho de aquellos que tienen un corazón generoso. Verán la generosidad como una oportunidad para manipular. Confundirán la mansedumbre con debilidad. Por eso la amabilidad debe estar siempre acompañada de discernimiento. Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Debemos buscar sabiduría al dar, al servir, al amar. Hay que pedir a Dios discernimiento en nuestras relaciones, en nuestras palabras, en nuestras decisiones. Hay momentos para ser pacientes y momentos para alejarse. Hay ocasiones para extender gracia y otras para establecer límites. Hay tiempos para dar con libertad y otros para actuar con cautela. La sabiduría nos muestra esa diferencia. La bondad que proviene de Dios no actúa sin pensar, no destruye al que da mientras ofrece, no dice sí a todo si eso implica desobedecer la voluntad del Señor, no permite que el pecado prospere bajo la apariencia de mantener la paz. La verdadera bondad refleja el corazón de Dios, misericordioso pero justo, lleno de amor pero firme, paciente pero sabio. El juicio le pertenece solo a Dios, no a nosotros. Como seres humanos, a menudo sentimos el impulso de decidir quién tiene la razón y quién está equivocado, quién merece compasión y quién merece castigo. Guardamos rencor, alimentamos la amargura y en ocasiones deseamos con ansias que la justicia caiga pronto sobre aquellos que nos han herido. Pero la palabra de Dios nos enseña claramente que el juicio no nos corresponde. Solo Dios tiene autoridad para juzgar. En Romanos 12:19 leemos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso significa que por más profundo que sea el dolor, por más injusto que haya sido el trato, por más que anhelemos ver justicia, no nos corresponde tomar el asunto en nuestras propias manos. Dios lo ve todo. Él conoce cada ofensa cometida, comprende el dolor que causa la traición, la injusticia y las heridas provocadas por el pecado. Y en su momento perfecto, Él juzgará con justicia verdadera. El problema con nuestro juicio humano es que suele estar marcado por errores. Solo vemos lo que está delante de nosotros, pero Dios mira el corazón. Nosotros reaccionamos movidos por emociones, pero Dios actúa con sabiduría perfecta. Nos dejamos llevar por lo que creemos saber, pero el Señor conoce cada intención, cada pecado oculto, cada motivo detrás de cada acto. Por eso la Escritura nos advierte sobre la rapidez para juzgar. En Mateo 7:1-2 Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Nos recuerda que la misma vara que usamos para los demás será usada también con nosotros. Si somos duros e implacables, esa misma dureza será aplicada sobre nosotros. Es fácil señalar los errores ajenos y condenar, pero ¿qué habría pasado si Dios nos hubiera juzgado de esa misma manera? Y si nos hubiera negado
su misericordia por causa de nuestras faltas. Y si, en vez de gracia, nos hubiera dado lo que merecíamos, la verdad es que ninguno de nosotros podría mantenerse en pie si no fuera por la misericordia de Dios. Como dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Si Dios ha sido paciente con nosotros, ¿cuánto más deberíamos serlo nosotros con los demás? Eso no quiere decir que ignoremos el pecado ni que hagamos como si el mal no existiera. Tampoco significa justificar lo injustificable ni callar frente a lo que está mal. Pero sí implica confiar en que Dios se encargará de lo que está fuera de nuestro alcance. Cuando intentamos tomar el juicio en nuestras manos, nos salimos del propósito de Dios. Corremos el riesgo de llenarnos de amargura, de enojo y de deseos de venganza. En cambio, cuando dejamos el asunto en las manos del Señor, encontramos paz, descansamos del peso del resentimiento, hallamos consuelo al saber que el juez de toda la tierra hará lo correcto. Algunos de ustedes llevan cargando ese dolor desde hace mucho tiempo. Han estado esperando justicia, anhelando el día en que los hirieron enfrenten las consecuencias. Pero Dios hoy te dice: déjalo en mis manos. Él sabe exactamente lo que hicieron. Él fue testigo de cada lágrima que derramaste. Él conoce a profundidad lo que te dolió, y a su debido tiempo traerá justicia, pero será conforme a su voluntad, no a la nuestra. El juicio de Dios es perfecto. Nunca se apresura, nunca es injusto, jamás se basa en información incompleta. Él pesa los corazones. Él ve más allá de lo que nosotros podemos percibir. Y cuando llega el momento de juzgar, lo hace con justicia absoluta. Nuestro deber no es buscar venganza ni dictar sentencia final sobre nadie. Nuestro llamado es confiar en Dios, vivir en obediencia y soltar esa carga pesada de querer controlar lo que solo Él puede restaurar. No estás obligado a mantener en tu vida a personas tóxicas. Dios nos llama a amar, a perdonar y a actuar con bondad, pero en ningún momento nos pide permanecer atrapados en relaciones que agotan el alma, nos roban la alegría y nos alejan de su propósito. Hay quienes piensan que ser cristiano es aguantarlo todo, soportar malos tratos y seguir permitiendo que personas dañinas permanezcan cerca, pero eso no es lo que enseña la palabra. Dios nos llama a ser prudentes, a proteger nuestro corazón y a caminar en la libertad que Él nos ha dado. El mismo Jesús no mantuvo a todos cerca, amó a todos, pero no compartió intimidad con todos. Enseñó a multitudes, pero caminó de cerca con sus discípulos, y aún entre ellos tenía un círculo íntimo. Pedro, Jacobo y Juan fueron quienes estuvieron más cerca de él, pero también supo apartarse de quienes tenían malas intenciones. Cuando los fariseos intentaban atraparlo con sus palabras, él no se quedaba discutiendo. Hablaba con verdad, pero no permanecía con ellos más de lo necesario. Cuando en su pueblo lo rechazaron, la Biblia dice que no hizo muchos milagros allí por causa de la incredulidad, y entonces siguió adelante. No se ató a quienes no estaban dispuestos a recibir lo que él ofrecía. Hay momentos en los que amar significa alejarse. Hay ocasiones en que perdonar no equivale a permitir acceso continuo. La palabra nos advierte sobre el peligro de vincularnos con personas equivocadas. En Proverbios 22, 24, 25 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Esto quiere decir que si alguien vive lleno de ira, amargura o negatividad, ese espíritu puede terminar afectándote. Mantener personas tóxicas en tu vida no te hace más fiel como cristiano. Solo agota tus fuerzas, roba tu paz y te desvía del propósito de Dios. Hay personas que no cambiarán por más amor que les des. Les has mostrado bondad,
Les has dado oportunidad tras oportunidad, pero siguen lastimándote, mintiendo, manipulando y sembrando caos en tu vida. Dios no te pide que te aferres a lo que te está dañando. Hay relaciones que deben cerrarse para que puedas entrar plenamente en lo que Él tiene preparado para ti. En 2 Corintios 6:14, la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y esto no se limita al matrimonio, se aplica a cualquier vínculo cercano que formes en tu vida. Si alguien constantemente te aleja de Dios, si te impulsa a ceder en lo que crees, si te causa más daño que bien, no es falta de amor ponerle fin a esa relación. Perdonar es un mandato, pero la reconciliación no siempre es necesaria. Puedes perdonar a alguien sin permitir que regrese a tu vida. Puedes amar desde la distancia. Puedes orar por una persona sin mantener contacto con ella. Algunos de ustedes han estado luchando con culpa, pensando que deben conservar lazos que Dios ya les ha pedido soltar. Pero el Señor no te está pidiendo que te quedes en una situación que te está rompiendo. Él te pide que confíes, que camines con sabiduría y que te rodees de personas que edifiquen tu fe, que te alienten y te fortalezcan en tu caminar espiritual. Tu tiempo, tu energía y tu paz tienen valor. No los malgastes con quienes constantemente te derriban. Jesús dijo en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Eso quiere decir que no todos deben tener acceso a tu vida. No todos sabrán valorar lo que Dios ha depositado en ti. Y no es tu obligación seguir entregando a quienes solo vienen a quitar. Dios tiene cosas mayores preparadas para ti, pero en ocasiones es necesario soltar aquello que te está frenando antes de poder recibir lo que Él ha dispuesto. No tengas miedo de alejarte de relaciones tóxicas. No te sientas culpable por cuidar tu paz interior. No fuiste creado para cargar con el peso de retener en tu vida a quienes se niegan a cambiar. Suelta, confía en el Señor y avanza hacia la libertad que Él tiene para ti. Muestra gracia, pero no permitas que te pisoteen. El Señor nos llama a amar, a ser compasivos y misericordiosos, pero no nos llama a dejarnos usar, manipular ni a ser objeto de abuso. Hay una gran diferencia entre extender gracia y dejar que otros pasen por encima de ti. También la hay entre perdonar y soportar malos tratos. La gracia no significa permitir que te hieran una y otra vez. Significa reflejar el amor de Cristo caminando con sabiduría. Jesús mismo estaba lleno de gracia. Sanó a los enfermos, acogió a los pecadores y perdonó a quienes se arrepintieron. Pero no fue pasivo. No permitió que lo dominaran, que abusaran de su bondad, ni que lo usaran para sus propios fines. Cuando los fariseos intentaron atraparlo con sus palabras, no guardó silencio, respondió con sabiduría. Cuando vio corrupción en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los echó fuera, diciendo: mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús fue amable, pero no fue débil. Fue paciente, pero no fue indiferente. Perdonó, pero no se dejó pisotear. Algunos creen que ser cristiano significa decir sí a todo, ceder siempre y aceptar malos tratos con una sonrisa. Pero eso no es lo que Dios espera de nosotros. La Biblia dice en Mateo 10:16: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso quiere decir que debemos vivir con amor, pero también con discernimiento. Debemos ser bondadosos, pero sabios. Debemos perdonar, pero sin permitir que quienes no desean cambiar nos hieran una y otra vez. Mostrar gracia implica tener misericordia,
pero no significa que debas conservar en tu vida a personas dañinas. Implica ofrecer perdón, pero no permitir que alguien te maltrate repetidamente. Hay momentos en que la gracia se manifiesta al tomar distancia. Hay momentos en que el amor se expresa al establecer límites. Jesús perdonó a Pedro por negarlo, pero no fue tras Judas cuando lo traicionó. Le habló con verdad a los fariseos, pero no se quedó entre ellos cuando lo rechazaron. Amó a todos, pero no dio el mismo acceso a su vida a cada persona. Algunos de ustedes han estado luchando con esto. Han intentado ser amables, pacientes, han tratado de actuar con gracia, pero otros siguen aprovechándose de su bondad. Confunden tu generosidad con debilidad. Esperan que sigas dando mientras ellos solo reciben. Y te preguntas, ¿ser cristiano significa aguantar todo esto? La respuesta es no. Puedes ser bondadoso y aún así poner límites. Puedes amar y también decir que no. Puedes perdonar y aún así alejarte. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidar tu corazón no es egoísmo, es obediencia. Proteger tu paz no es falta de amor, es necesario. Dios no quiere que vivas siendo utilizado ni sometido a estrés constante, manipulación o abuso. Él desea que camines en libertad, con gozo, en la paz que proviene de seguirlo a Él. Eso no significa que nos endurezcamos, ni que dejemos de ser amables o cerremos nuestro corazón. Significa que vivimos con sabiduría. Ofrecemos gracia cuando es necesario, pero no permitimos que otros destruyan nuestra paz. Damos misericordia, pero no nos dejamos maltratar. Perdonamos, pero eso no significa que debamos permanecer en lugares donde constantemente somos heridos. Dios nos llama a ser luz en medio de este mundo, pero eso no quiere decir que permitamos que otros apaguen esa luz que Él ha encendido en nosotros. Nos llama a amar al prójimo, sí, pero no a permitir que se aprovechen de ese amor. Hay fuerza en la gracia y hay poder en la sabiduría. El secreto está en aprender a caminar con ambas. El Señor nos manda a vivir en amor, a extender la gracia y a perdonar como hemos sido perdonados, pero también nos pide que andemos con prudencia, que cuidemos nuestro corazón y que pongamos límites cuando sea necesario. La verdadera bondad no consiste en permitir que nos usen o nos maltraten. Ser verdaderamente compasivos es reflejar el carácter de Cristo con ternura, sí, pero también con discernimiento. El mismo Jesús estuvo lleno de misericordia, pero no permitió que otros lo manipularan o controlaran. Él perdonó, pero también supo establecer límites. Amó profundamente, pero nunca toleró el pecado. No hemos sido llamados a cargar con el peso de relaciones dañinas, ni tampoco a permanecer en situaciones que nos desgastan y nos alejan del propósito de Dios. La gracia no implica aceptar un maltrato constante, y el perdón no equivale a permitir que el daño continúe. Hay un momento para tener paciencia y también hay un momento para dar un paso al costado. Hay tiempo para dar sin medida y tiempo para actuar con cautela. Es la sabiduría la que nos enseña a distinguir entre ambos. El juicio justo le pertenece solo a Dios y no somos responsables de cambiar a quienes se niegan a cambiar. Nuestra tarea es confiar en Él, extender gracia sin poner en peligro nuestra alma y rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe en lugar de debilitarla. Cuando vivimos guiados por la gracia y por la sabiduría, reflejamos el corazón del Padre, misericordioso pero justo, amoroso pero firme, paciente pero lleno de discernimiento. Siguiendo su ejemplo, podemos vivir plenamente en la paz, la libertad y el propósito que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Dios te llama a vivir con fe, pero también con discernimiento, a amar sin medida, pero a no permitir que esa bondad se convierta en una puerta abierta al abuso.
Hoy es el día de dejar atrás las batallas que no son tuyas, de soltar las relaciones que te alejan de Dios y de confiar en que el mismo Dios que pelea por ti también te guarda. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas en silencio. Dale like, comparte este video con alguien que lo necesite y cuéntanos en los comentarios qué parte de este mensaje habló más fuerte a tu vida. Tu testimonio puede ser la esperanza que alguien está esperando. Que el Señor te bendiga y te fortalezca.